quiero aprovechar bien este espacio, bueno, primero dando las gracias a todos los organizadores y aclarar algunos aspectos de la presentación que tienen que ver con que todo pueblo es etnocéntrico por definición, por lo tanto, todo pueblo piensa de sí mismo como el centro y la medida de todas las cosas. Digamos que es una cosa natural a la naturaleza, natural o consustancial a los pueblos. Pero de allí podemos pasar a cuestionar los etnocentrismos y especialmente el eurocentrismo, que es la forma de concebir el mundo, de concebir la religión a lo largo del mundo, no solo a lo largo de América Latina, ¿no? Sino prácticamente todo el mundo, por la dominación colonial que ejerció durante varios siglos y que todavía ejerce de alguna forma culturalmente y socialmente. También vamos a hablar de racismo o discriminación racial, entendiendo que hay excepciones, que hay siempre formas en que podemos ver el lado positivo de las cosas. Sin embargo, dadas las investigaciones que he hecho en campo, en distintas iglesias, en distintos lugares, me lleva en este momento a enfocarme en el racismo. ¿Cómo se ejerce el racismo desde las estructuras institucionales del Estado, de las iglesias, socialmente, de individuo a individuo? Y entonces vamos a reconocer el racismo como algo que es también social y estructuralmente permanente en las sociedades latinoamericanas. También puedo usar el término indígenas o indios, ninguno de los dos es incorrecto en el sentido de que indios lo toman varios pueblos para revalorizarlo y darle otro sentido a la idea de indios, no como víctima, sino como alguien que toma poder sobre sí mismo y va a hacer su propia historia, escribir su propia historia. Bueno, ahora, para introducir el tema, debemos reconocer que en América Latina somos incrédulos del racismo porque no se expresa de la misma manera que en Estados Unidos, que en el apartheid sudafricano, y entonces sentimos que estamos en un mundo que es mejor en términos de racismo. No existe racismo, se enseña en las escuelas, todos somos iguales, se enseña en las iglesias también que todos somos iguales, pero a la vez esta igualdad sustancial de las personas esconde muchas desigualdades que hay detrás. Esconde también las construcciones históricas sobre los pueblos indígenas, que a veces también tocan a los pueblos afrodescendientes, de los cuales no voy a hablar porque hay una mesa para eso al rato, aunque algunos pueblos afrodescendientes son también pueblos indígenas, como los misquitos, los garífunas en la costa noratlántica de Centroamérica, y en el caso de México, muchos de los afrodescendientes también pertenecen a otro pueblo indígena. Entonces hay un cruce ahí muy continuo en algunos lugares, pero bueno, me enfocaré en los pueblos indígenas y en este sentido de que todos, al construir un Estado-nación, somos iguales, y eso es una ficción, no somos iguales. Pero al creer que somos iguales, pensamos también que quien tiene más carencias sociales, más carencias económicas, es porque no se ha esforzado lo suficiente. Estamos en un sistema meritocrático que constantemente, bueno, aparentemente meritocrático, que nos repite que cada quien está en su posición social gracias a su esfuerzo o su falta de esfuerzo, a su creatividad o falta de creatividad. Entonces, esto no corresponde con la realidad histórica y social de los pueblos. Ahora, eh, ¿cómo comienza la historia del racismo? Hay ahí debates en cuándo comienza, porque siempre ha habido un pueblo que considera al otro como bárbaro. El bárbaro, el que es incivilizado, el que no respeta las buenas costumbres, el que básicamente no actúa como yo. Esto ha existido siempre. Sin embargo, la opinión más aceptada es que inicia con la invasión de América, con Europa, básicamente España, Francia, Inglaterra, llegando a América, Portugal también, y se empieza a traer esclavos de África, se empieza a hacer una sociedad de castas, en donde tienen que estar idealmente separados indios, negros y europeos.
Sí, ahora esto no sucede así, pero también está el gran debate que se dio con la controversia de Valladolid, 1555, casi al inicio de la conquista, entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, en donde se debate no solo, prácticamente ya se había dirimido si los indios tenían alma o no tenían alma, en una bula anterior, pero de las Casas dice que los americanos, los nativos, deben ser tratados como iguales junto con los europeos, y por lo tanto el subyugarlos, el esclavizarlos o el tratarlos mal no corresponde a una actitud cristiana. Y por otro lado, Ginés de Sepúlveda apunta en que no estamos tan seguros de que sean plenamente hombres como nosotros, que sean humanos como nosotros, y que no tienen todas las cualidades de inteligencia, de capacidades de gobernarse a sí mismos, son caníbales, se extienden muchas ideas exageradas sobre lo que es el indígena americano en Europa. Y entonces, aunque al final nadie gana en esta controversia, la posición de Ginés de Sepúlveda pesó mucho sobre los conquistadores porque justificaba la conquista como una forma de explotación, de saqueo, porque no éramos iguales, o sea, éramos humanos, pero no estábamos en la misma categoría. Y esto se fue acentuando durante 3 siglos. Vienen las gestas independentistas, básicamente guiadas por criollos, aunque participaron negros, indios y mestizos, pero dirigidas por criollos, cuyo ideario estaba basado en responderle a los de la Ilustración, que decían que había seres inferiores y superiores. Y los superiores estaban en Europa, como Kant, Hegel y otros explicaban, por las condiciones climáticas, por el desarrollo del cristianismo, por el uso de la razón que otros pueblos no tenían. Y esta fue la génesis de lo que después sería el racismo científico, y las independencias se dan con las clases dirigentes siendo los criollos, es decir, europeos que ven América y que intentan decir, bueno, no, nosotros que somos criollos, descendientes de europeos, no somos, el clima no nos ha atrofiado, estamos listos para gobernar, pero vamos a ser los que vamos a tomar las riendas del Estado. Al final, los estados se empiezan a conformar como estados-nación con una ideología de hacernos todos mexicanos, o todos argentinos, todos peruanos, pero ya eliminar las diferencias. Los estados modernos, que surgen básicamente con la Revolución Francesa, lo que intentan es hacer homogénea la población, que las personas no tengan tantas diferencias para que puedan dirigirse a un mismo proyecto de progreso, de desarrollo. Por ejemplo, el francés en Francia es una imposición posterior a la Revolución, porque las distintas lenguas que se hablaban en el territorio, que ahora es Francia, se fueron opacando por la imposición del francés en todos los territorios. Es lo mismo que sucede acá, ¿no? Entonces vamos a intentar que todos hablen español, y después vienen, bueno, se viene extendiendo el Estado por medio de las escuelas, de instituciones del Estado que buscan, en el caso de los países del Cono Sur, buscan exterminar a los indios, que la proporción era menor, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay, Chile. Y en el caso de los otros países, de Bolivia hacia arriba, donde era la proporción de cantidad de población indígena era mucha, lo que se busca es asimilarles, hacerles mestizos. ¿Y qué es el mestizo? Es el nuevo hombre que ya no es ni europeo ni es indio, sino que es una nueva especie de sujeto que nos va a llevar a la modernidad, que nos va a igualar con los países europeos. Finalmente, lo que acabamos haciendo es teniendo países que siempre están buscando la aprobación de Europa, a la aprobación de Estados Unidos, que aparentemente no podemos conducirnos por nosotros mismos. Bueno, esta es la historia de cómo se va conformando este racismo, esta discriminación. También se empiezan a privatizar las tierras comunales, se toman también como territorios vacíos, y se propician invasiones a las tierras de los pueblos. Y llegamos a la actualidad,
en que, bueno, se reconoce que hubo errores, se habla de interculturalidad, pero interculturalidad solo para indígenas. O sea, hay, por ejemplo, muchas escuelas interculturales, pero están dirigidas para que los indígenas aprendan sobre las costumbres del grupo dominante, ¿no? Sea el mestizo, sea el criollo, pero los otros, la sociedad dominante, la sociedad que digamos que tiene el mando, ellos no tienen interculturalidad. Ahora, ¿qué entendemos por racismo en la actualidad? Una vez eliminado el racismo científico como una categoría válida para la sociedad, posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando en la UNESCO se hace una reunión para que no vuelva a cometerse eh, ¿cómo se llama? El horror del holocausto, pues se establece que no hay varias razas humanas, solo hay una raza, la raza humana, y todos pertenecemos a esa raza humana. Ahora, aquí dice MSC que no es lo que horroriza al hombre en la actualidad, no es que no haya ocurrido antes esta muerte, esta experimentación sistemática con seres humanos, porque ya la había habido en África, en Asia, en América, sino que ocurrió contra el mismo hombre blanco. Y entonces esa es la gran tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, se elimina, digamos, el racismo científico, pero socialmente persisten prácticas y conductas que se mantienen en la actualidad, y en el caso de América Latina, esa tendencia a blanquear, ¿no? A sentirnos más aceptados de los centros de poder mientras más actuemos como si fuéramos europeos. Y las clases dirigentes evidentemente están alineadas con esta forma de ser y actuar. Ahora, eh, para ir más rápido, ¿qué pasa con las iglesias? Eh, las iglesias protestantes específicamente, iglesias evangélicas, las primeras misiones que hicieron en América Latina no iban dirigidas expresamente hacia los pueblos indígenas, sino a, digamos, a la población en general. Después está el Congreso de 1910 en Edimburgo se preguntan los misioneros de Europa y unos pocos de Estados Unidos si deben hacer misión en América Latina o no, o deben enfocarse en otros continentes. Dicen, bueno, ya en América Latina está la Iglesia Católica, ya se cristianizó, no es necesario hacer misión. Luego viene el Congreso de 1916 en Panamá como una contrarrespuesta a ese Congreso y dicen, no, efectivamente hay que evangelizar porque la Iglesia Católica hizo un mal trabajo, la evangelización fue superficial, y algunos allí en ese Congreso abogan por hacer misiones con los indígenas. Ahora, aquí los pueblos indígenas los podemos separar en dos categorías. Los pueblos indígenas de mayor contacto con los colonizadores, o sea, que ya tienen toda una historia de 5 siglos de contacto, y los pueblos más aislados, ¿no? Serían los amazónicos y algunos otros por allí, que es de un siglo para acá que entran más en contacto con el mundo occidental. Y dentro de estos, a los misioneros que pretenden hacer la misión en América Latina, dicen, pues tenemos que ir con los indígenas, porque unos son totalmente paganos, es decir, nunca han escuchado nada del Evangelio, y los otros que son católicos, pues es como si fueran lo mismo. Y además la misión protestante fue anticatólica desde un inicio. Entonces, ¿cómo se definen las misiones? Por anticatolicismo. Y muchos de los pueblos que tenían prácticas mezcladas entre el catolicismo y otras costumbres propias de cada pueblo, pues son vistas como paganas. Entonces, ¿qué es lo que hay que eliminar? Este es un problema de la misión. Hay que eliminar todas las costumbres pecaminosas de los pueblos, y con eso se pasa a arrasar con todo, ¿no? Es decir, si esto lo hacen los católicos, es malo. Si lo otro lo hacen los católicos, es malo. Además, también es una misión civilizatoria, porque los misioneros primero estadounidenses y ya posteriormente los nacionales tienen la idea también de civilizar, porque traen esta idea jerárquica de la sociedad, ¿no? Los pueblos indígenas están mal no porque han sido despojados, porque han sido expoliados, sino porque no se han podido adaptar a los cambios, porque persisten en quedarse en las tradiciones, no avanzan con los tiempos y tenemos que ayudarles. ¿Y qué hacen? Por ejemplo, algunos misioneros en la Amazonía, lo que hacen para mostrar el triunfo de su misión es vestir a la gente con ropa. Eso es un símbolo de cristianización. Entonces, civilización y cristianización van ahí muy mezclados uno del otro. Y bueno, con eso vienen también plagas, enfermedades y muertes, porque muchos de ellos no estaban habituados a los nuevos virus.
Y otros envían mensajes exagerados a sus países de origen para patrocinar sus misiones. Digo, la misión más conocida fue el Instituto Lingüístico de Verano, que tuvo además un papel al lado de muchos de los estados-nación de América Latina, en el sentido de que iban a apoyar la alfabetización y la castellanización, es decir, iban a la par de integrarlos al Estado-nación y iban en consonancia con los intereses del Estado. Ahora, también las iglesias evangélicas que se fueron nacionalizando, como eran tildadas de yanquis, de imperialistas, se hicieron nacionalistas. Observemos las iglesias evangélicas, son muy nacionalistas, ¿no? O sea, las iglesias chilenas son muy chilenas, las iglesias colombianas son muy colombianas, y en este sentido no se tolera mucho la diferencia, y los misioneros que salen de los mismos países hacia los pueblos indígenas, digamos, los nacionales, tienen también esta tendencia de asimilar, de querer asimilar a los pueblos. Y entonces la misión que llega es una misión de hacer una lista de lo que está bien, lo que está mal. Básicamente, casi todo está mal. Y yo les traigo el mensaje, este es el mensaje, ya está preelaborado, está etiquetado, empaquetado para que ustedes lo usen. Y claro, también hay una lista de castigos y hay una serie de problemas que devienen con ello. Uno es que muchas personas no entienden qué es este mensaje y ven una amenaza a la unidad de los pueblos. Además, pueblos amenazados constantemente por empresas, por criminales, por el Estado. Y como muchos de los misioneros les instan a no participar en política, no... eso como que los separa, los divide. Y entonces hay muchas pugnas en algunos pueblos, ¿no? Por estas razones. Otros son muy violentos en su evangelización, de tal forma que hacen quema de santos, de vírgenes y de otros elementos que tenían de adoración a sus deidades o a los espíritus o lo que fuera. Y entonces es una violencia constante y sistemática. Por eso es que se tienen opiniones divididas en los pueblos indígenas. A pesar de ello, es entre los pueblos indígenas que hay una mayor proporción de población a aceptar ser evangélicos que en las otras poblaciones nacionales. En cualquier país que ustedes vean, casi no hay excepción. Por ejemplo, los mapuches, casi la mitad de ellos son evangélicos con respecto a la Edilberto, población. Sí. te quedan 2 minutos. Ah, ok. Perfecto. Entonces, bueno, vamos más rápido. Eh, y bueno, hay geografías del racismo. ¿Y cómo se expresan estas geografías del racismo? Eh, en el caso de las ciudades, por ejemplo, donde ya hay también mucha población indígena, como lo decía Jocabeda hace un rato, eh, están los espacios para las iglesias indígenas, y las iglesias que no van ni atraen a los indígenas ni los quieren allí, ¿no? Entonces hay una serie de prácticas para alejar y para atraer. ¿A quién atraes? A quien vas a saludar, a quien vas a recibir bien, a quien repeles, a quien no vas a saludar, a quien no es importante, a quien se te va a olvidar el nombre. Y bueno, hubo un predicador guatemalteco que es muy ejemplar de este tipo de pensamiento que ha penetrado en todas las iglesias, casi sin excepción, ¿no? Casi todas las iglesias, ¿no? Dice: Guatemala necesita un cambio, pero ese cambio no lo va a dar ni el presidente, ni los diputados, ni el policía, ni el soldado, sino ustedes su corazón. ¿Qué es la política? El arte de gobernar, sí, pero ¿de gobernar qué? De gobernar el corazón. ¿Que cómo hay que gobernar? La Biblia cuenta cómo hay que gobernar. El que no obedece las tres instituciones bíblicas, familia, iglesia y Estado, este es un traidor, y la vida de un traidor no vale nada. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, ¿qué es usted? ¿Indio acaso? Siéntase guatemalteco, no mam, tutsujil o cachiquel, sino guatemalteco. ¿O quieren ustedes que acabemos como en Yugoslavia? La identidad guatemalteca es lo que necesitamos. Entonces, la mayor parte de la misión se ha basado no en escuchar, sino en presentar un mensaje que no oye, que no es, dice Fernando Quicaña, junto con las buenas noticias llegaron las malas noticias. Y bueno, tenía una serie de preguntas para hacernos cada uno, pero bueno, quedarán, yo supongo que para un texto que por ahí dijeron. Eh, pero quiero concluir también con aquellos que han hecho misión entre los indígenas y que se han convertido también a algún pueblo, ¿no? Un ejemplo es Carlos Lenkersdorf,
de quien habla Eduardo Galeano. Él fue un teólogo luterano que llegó, alemán, llegó a Estados Unidos, después llegó a México, vivió muchos años con los tojolabales, y esta es la conclusión. Dice, ellos supieron escuchar. Carlos y Gudrun Lenkesdorf habían nacido y vivido en Alemania. En el año 1973, estos ilustres profesores llegaron a México y entraron al mundo maya, a una comunidad tojolabal, y se presentaron diciendo, venimos a aprender. Los indígenas callaron. Al rato, alguno explicó el silencio. Es la primera vez que alguien nos dice eso. Y aprendiendo se quedaron allí Gudrun y Carlos durante años. De la lengua maya aprendieron que no hay jerarquía que separe al sujeto del objeto, porque yo bebo el agua que me bebe, y soy mirado por todo lo que miro, y aprendieron a saludar así. Yo soy otro tú, tú eres otro yo. Y bueno, finalmente, el racismo es decir que el otro tiene menor valía, es anular al otro, y Jesús dijo que si llamamos a alguien insensato, tonto, carente de sentido, es prácticamente merecemos el infierno. Y con eso concluyo.